Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Lourdes. Yo soy Chinda Cósmica. Este canal básicamente nació de mi propio viaje espiritual, mi propio viaje de autodescubrimiento, y quise compartirlo ya que en algún momento yo fui la espectadora de personas que también compartieron su viaje. No sé si me dejo entender. Entonces el objetivo de este canal de Chinita Cósmica es ver la espiritualidad, los temas de autoconocimiento, temas de autosanación como algo cotidiano, ¿ok? No solamente como de personas que hacen yoga, que leen libros de espiritualidad o leen libros de metafísica o van a Bali o cosas así, sino simplemente es como ver la espiritualidad como algo cotidiano, ¿sí? Y bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Chinita Cósmica. El día de hoy voy a hablar sobre Enric Corbera. Enric Corbera básicamente fue uno de mis primeros maestros espirituales. Para hablar de Enric Corbera creo que necesitaría 10 videos, porque él ha sido básicamente un catalizador muy importante en mi vida para autoconocerme, para comprender sobre todo temas transgeneracionales de mi linaje, de cómo se repiten los patrones y cómo uno puede como autoindagar en su interior y encontrar muchas respuestas, ¿no? He decidido también hablar de él en este video porque él es inspiración. Bueno, sigue siendo inspiración porque aún está vivo, pero me gustaría compartir las herramientas que en algún momento a mí me sirvieron o me ayudaron a ver la vida desde otra perspectiva. Y también me encantaría que en algún momento Enric pudiera ver cómo fue como un antes de Enric y un después de Enric en mi vida. Entonces, bueno, comienzo. Para los que no conocen a Enric es licenciado en psicología. Él es el creador del instituto que lleva su nombre, Instituto Enric Corbera, y es uno de los más grandes pensadores del desarrollo humano en la actualidad. Él lleva ya 30 años de trayectoria. Enric Corbera trae a la luz todos los temas de autoconocimiento, temas de genética, temas de transgeneracional, de cómo estaba explicando al inicio, ¿no? O sea, un punto que he puesto en mi ayuda, memoria para poder decirles todo, es que cómo las herencias emocionales, o sea, que cargamos en nuestro ADN, tienen tanto poder en nuestro inconsciente y en nuestra vida, ¿no? O sea, él dice, ¿no?, que llevamos información inconsciente de nuestros ancestros, o sea, esos patrones que se repiten de forma involuntaria, ¿no?, de forma automática, y que muchas veces no cuestionamos, ¿no? O sea, que vivimos como en un piloto automático de solo aceptar y repetir patrones, ¿no? Entonces, él dice, pues, ¿no?, que esta información que se lleva en el ADN, o sea, en el ADN no solamente llevamos información genética, física, o sea, no solamente me parezco a mi papá, por ejemplo, sino también llevo su herencia genética, emocional y mental. Por eso es que muchas veces tengo el mismo comportamiento que mi mamá, el mismo comportamiento que mi papá, etcétera, etcétera, porque se carga esa información en nuestro ADN. Entonces, el ADN es como recibe ese manual para actuar de acuerdo a las generaciones pasadas, o sea, cómo actuaron nuestros ancestros. Entonces, por eso es como que un patrón que se repite en automático hasta que alguien lo observa, lo cuestiona y lo cambia, y no decide hacerlo de la misma manera. Entonces, él dice que en el universo una información nunca se pierde. Entonces, él también menciona a Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfológicos, del mismo Freud, que decía que no podemos esconder lo que llevamos dentro. Que la epigenética, que bueno, actualmente se habla muchísimo de la epigenética, demuestra la importancia en el ser humano de los ambientes emocionales en los que convive, ¿no? Y en los que ha vivido también, porque eso también repercute en la información que uno va cargando en el ADN. Bueno, él también menciona que las reacciones que hemos tenido, los recursos que hemos empleado, muchas veces
por no decir que están heredadas nuestros ancestros, o sea, que lo heredamos de nuestros ancestros, nuestros padres sobre todo, y también nuestros abuelos, cuando no supieron gestionar una situación, y también porque ellos obviamente recibieron esa información y no la pudieron cuestionar. Entonces, al final, toda esa información que no se cuestionó, ya sea de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, se sigue traspasando de generación en generación, ¿no? Se sigue arrastrando, como comúnmente se dice, ¿no? Entonces, ya sea en los hijos y ya sea de los hijos a los nietos, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Enrique Corbera menciona que nosotros somos los que podemos trascender a nuestros ancestros, ¿no? Y trascender también a nuestros padres y la tercera y la cuarta generación. Y obviamente que también no solamente lo hacemos por los que no pudieron hacerlo antes, sino por los que, o sea, para los que vienen, para nuestros descendientes, y para que ellos encuentren como que el camino más denso, ¿no? El camino ya no tan lleno de patrones inconscientes, de heridas, de caos, de carencias, sino más limpio, ¿no? Bueno, él lo amo, lo admiro, y de verdad, Enrique, con toda mi alma y con todo mi corazón, espero que puedas ver este video en algún momento. Él dice, ¿no? Que lo bueno, perdón, la palabra bueno y malo no existe en el universo. ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo es bueno o cuando decimos que algo es malo, trazamos, como él dice, una demarcación, como una frontera, ¿no? Como, o sea, como que nos limitamos, o más que limitarnos, como que no sabemos ver el tesoro que hay en lo que llamamos malo, ¿no? En lo que sobre todo no nos gusta en la vida, ¿no? Cuando nos ocurre algo que según nuestro juicio, nuestra subjetividad mental es malo. Pero ahí realmente, aparte que esa experiencia caótica nos trae como que un profundo aprendizaje y como un profundo autoconocimiento, es un gran tesoro, o eso es lo que menciona Enrique, ¿no? Y él dice que lo que nosotros creemos que es malo es la experiencia que nos demuestra el tesoro más grande que escondemos, ¿no? Y él dice también que se aprende muchísimo más en las adversidades que en las cosas lindas que nos pasan. Y bueno, él dice, yo lo primero que les diría es que si ustedes reciben una información aparentemente dificultosa, y él, o sea, lo que me gusta mucho de Enrique es que cuando él enseña, o él en sus conferencias, en sus libros, en los videos, en los 1000 videos de YouTube que les digo, en serio, vean, reflexivos, te llevan mucho el autoconocimiento y como que te hacen transformar, pero así o sea, crisis existencial de hecho, pero o sea, como que te hacen indagar mucho en ti y también en tu propio linaje, o sea, en tu propio árbol genealógico, y como que empiezas a encontrar más respuestas, ¿no? Que las que encuentras en Google. Entonces, o sea, él dice, ¿no? Él también habla mucho con experiencias de su propia vida, ¿no? Entonces él compartió que él era el mayor de sus 10 hermanos, ¿no? Entonces él como que tuvo que crecer muy rápido, o sea, no tuvo una infancia, no disfrutó de su infancia, no fue niño, no se permitió jugar, o sea, como que tuvo que madurar muy rápido. Entonces, él como que tomó un rol en su familia en donde él tenía que ser el padre de todos, ¿no? Entonces, él a los 12 años ya tenía que ser una persona de 30 años, ¿no? Y encargarse de sus hermanos, de su mamá, de todo el mundo, ¿no? Entonces, él dice que él siempre vivió por los demás. Obviamente cuando no había cuestionado esto, ¿no? O sea, cuando no había indagado en él mismo, en su árbol, en su historia, en sus ancestros, etc. Pero él dice que hasta que un día él comprendió, gracias a que cambió su perspectiva de vida, que él tenía que vivir su vida y también permitir que sus hermanos vivan su vida, que sus hermanos se equivoquen, que sus hermanos aprendan, que sus hermanos maduren, ¿no? Que crezcan. Entonces, y al mismo tiempo, el soltar esa responsabilidad que él se cargaba cuando no le correspondía, porque su rol era de hermano, su rol no era de padre como él, o sea, como él lo tomó porque
bueno, su padre falleció cuando él era muy joven y bueno, se tuvo que encargar, pero cuando él ya pudo como que soltar un poco esa carga, y él dice que no significaba que ya no iba a estar presente para sus hermanos, ni iba como que ayudarlos o poder brindarles como que una protección, sino ya no cargarse toda su vida encima. Él dice que gracias a eso, o sea, que él agarró y puso un límite, a que se atrevió a poner límites y les dijo a sus hermanos, hasta aquí he llegado, pero ahora necesito vivir mi vida. Entonces, él dice que empezó a desarrollar y a vivir su vida, ¿no? Y desde ahí como empezó a transformar esa paternidad que él había creado, ¿no? Quizás una paternidad forzosa, porque tuvo que tomar un rol que no le correspondía, pero empezó a compartir con la gente, no solo con sus hermanos, sino también con la gente que lo rodeaba desde otro lado, no como que siempre sintiendo que tenía la responsabilidad de salvar a todo el mundo, sino compartir, o sea, compartirse él, pero al mismo tiempo no olvidándose de sus propias necesidades, ¿no? Ni de lo que él necesitaba. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que comparto porque a mí como que me impactó mucho, ¿no? O sea, porque Enric, o sea, al mismo tiempo que tuvo que soltar como que ese rol de padre, al mismo tiempo él o sea, tiene muy marcada esa energía paterna porque él es un líder mundial, o sea, es un conferencista mundial, es como un maestro y no sé que no solamente para mí, sino para muchísimas personas que lo han seguido y que han podido cambiar su perspectiva de vida gracias a su propia experiencia y lo que él ha compartido, ¿no? Su propia sabiduría. Entonces, me emociono, me emociono porque lo admiro, lo amo y no me voy a cansar de decirlo, que su esencia vive en mí y de lo que de mí sale. Y bueno, si ves este video en algún momento de la vida, Enric, quiero que sepas que te amo y que yo te decía que eras mi abuelito espiritual. Es más, este video va a llevar ese título, porque eso eres para mí. De verdad, me ayudaste a transformar mucho la perspectiva de vida que tenía, a comprender muchos patrones de mi familia, de mi árbol genealógico y a poder trascenderlos, ¿no? O al menos empezar en mi propia experiencia a aceptarlos y desde ahí como que transformarlos. Y ya voy a explicar más como para qué, porque es como que algo general, ¿no? Pero voy a tratar de ser más específica porque está vivo. Es que él, cuando uno comprende que todos llevamos como que una información heredada, o sea, heredamos información, ya mencioné de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, y tenemos la potestad, o sea, nosotros, cuando ya somos conscientes de que estamos heredando información, ya tenemos la potestad de elegir dos caminos. El de, ay, pobrecito de mí, o voy a vivir en automático, o el para qué estoy viviendo esta experiencia, ¿no? O sea, y ya como que vivir una experiencia y obviamente, o sea, quizás que sea caótica, que cometas un error, que no sea una experiencia perfecta, pero que sí tú te des cuenta que esa experiencia está en tu vida para que tú te conozcas, para que tú integres una información que está en tu árbol genealógico, que estás repitiendo ya sea de tus bisabuelos, de tus abuelos o de tus padres. O sea, es como que todo lo que nos sucede en nuestra vida nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. O sea, atraemos lo que somos. ¿Y qué somos? Toda la carga genética que llevamos en nuestro cerebro, en nuestro ADN. O sea, nada pasa por casualidad. O sea, todo lo que yo he vivido, la información que me han heredado nuestros ancestros y también las experiencias que he vivido en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, o sea, han hecho que yo tenga ciertas creencias y esas creencias se experimenten en mi vida o en lo que yo llamo mi vida, ¿no? Y en todos los aspectos que eso incluye. Relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones sociales, o sea, todo, ¿ya? Bueno, entonces, esas dos opciones, ¿no? Ya uno elige, porque cuando uno, como dice mi astral, y bueno, voy a meter aquí en paréntesis a mi astral, que también es una de mis maestras, más que, bueno, también maestra espiritual, pero ella es mi, como que ídola, de la astrología, o sea, la adoro, es como una crack. Es una de mis las primeras astrólogas de las que he podido aprender todo lo que sé hasta ahora.
Entonces ella dice, una vez consciente, no puede ser indiferente. ¿Ok? Entonces, esas dos opciones tenemos cuando ya somos conscientes de esta carga genética que llevamos. O pobrecito de mí y vivo en el victimismo, o para qué estoy atrayendo esta experiencia en mi vida, ¿no? O sea, cómo puedo transformar esta experiencia y cómo me puedo hacer más fuerte en esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, él también decía, Enric, decía, nunca hablemos del otro como la causa de nuestros problemas. Hay una energía. Él hablaba, o sea, lo que amé siempre de Enric es que él habla siempre como que desde el lenguaje como metafísico, ¿no? Desde el lenguaje de la física cuántica, ¿no? Como que todo es energía. En realidad es así, pero o sea, es como que uno de los pioneros, se podría decir, o bueno, de los pioneros que yo he podido seguir, que habla de que todos somos energía, de que nuestros pensamientos son energía, de que vivimos en un campo electromagnético que es la Tierra, y que hay una mente universal, y que, o sea, como que todos estamos conectados a esa mente. O sea, es como que te expande tanto la perspectiva de vida que nunca vuelves a ser la misma o el mismo. O sea, es como que vuelas ahí, la crisis existencial. Pero ya, no voy a entrar tanto ahí, o sea, ahorita, sino como que él decía, ¿no? Que hay un campo que es que nosotros no estemos en donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque todo el universo se mueve a base de energía. ¿Ok? Entonces estás en donde tienes que estar porque estás cargando esa información, esa creencia, ese pensamiento que está creando en tu realidad esa experiencia. Y cuando cambia tu pensamiento, cambia tu experiencia, pero hasta que no cambie tu pensamiento no va a cambiar tu experiencia. Y eso es uno de los errores que cometemos, y me incluyo en algún momento, y quizás hasta ahora un poco, que, o sea, a veces quieres cambiar lo externo, cuando lo externo se está creando por algo interno, que es nuestros pensamientos, nuestras creencias, sobre todo las inconscientes. Él decía también, lo que creemos que es la causa de mis problemas es el efecto. La causa siempre soy yo. ¿Ok? O sea, él decía, siempre la causa de todo en tu vida eres tú mismo. Obviamente al principio no te va a gustar eso, ¿no? Porque es como que nos han educado, y no es por echar la culpa, sino es porque hemos vivido desde en una sociedad, desde en padres que, o sea, como que tenían esa información de que todo lo que pasa en nuestra vida es por la culpa de alguien, ¿no? Es más fácil como que decir, no, es tu culpa, lo externo, lo voy a cambiar ahí afuera, pero nunca como que hacer esa introspección. O como que ni siquiera tener conciencia de uno mismo, ¿no? Que tenemos una mente, unos pensamientos, unas creencias, un mundo inconsciente que crea nuestra realidad. Entonces, él decía, Enric, si yo vivo desde el punto de vista de que la culpa o la causa está afuera, o sea, sí se puede vivir desde ahí, y lo digo porque obviamente yo he vivido en algún momento desde ahí, y ahorita hay muchas personas en el mundo que viven desde ahí, y está bien, se respeta porque cada uno tiene su ritmo, ¿ok? Pero si yo vivo desde ahí, o sea, yo nunca voy a hacer nada, ¿no? O sea, es como que inconscientemente yo espero que el otro cambie, o a veces no espero que el otro cambie, sino intento cambiar al otro. O sea, que cuando uno está como que en ese piloto automático de querer que lo externo cambie, querer cambiar a lo externo, y no, o sea, porque creemos inconscientemente que la causa de nuestra infelicidad está afuera, porque es lo que hemos aprendido y no lo hemos cuestionado, queremos cambiar al otro, ¿no? Entonces, como que vivimos ahí, aparte que nos estancamos y aparte de que vivimos en ese ciclo, porque al final nunca vamos a poder cambiar al otro, como que él mencionaba que también esto es un acto violento. Es violencia. Es como ver al otro y decirle, está mal que seas tú. O querer que el otro sea como yo quiero que seas, porque pienso que lo que yo quiero que tú seas es mejor que lo que tú estás siendo. Entonces te quiero cambiar. Entonces para Enric eso era violento, dictatorial, ¿no? Entonces, bueno, ahora él decía, la pregunta es, escuchen, ¿para qué
yo siempre me encuentro con personas que me engañan. O sea, este es un ejemplo, ¿no? Él daba muchos ejemplos. Y eso es algo que también creo que hace que Enric llegue a la gente, porque Enric siempre habla con ejemplos, con metáforas. Entonces es como que tú lo vas relacionando en tu propia vida, ¿no? De acuerdo a los ejemplos que él empieza a dar. Y él decía, o sea, esta pregunta, ¿no? Que quizás sí una persona que no tiene ni un 1% de conciencia y le hacen esta pregunta, dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿te estás burlando o qué? Pero no es burla, es una pregunta de autoconocimiento. O sea, es como que, ¿por qué o para qué me encuentro con personas que siempre me engañan? Porque ya es un patrón, ¿no? Y ese patrón se refiere a que se está repitiendo muchas veces en mi vida, pero hay un denominador común y soy yo. O sea, soy yo misma. O sea, es como que vienen personas a mi vida, por ejemplo, que siempre me engañan, ¿no? Entonces, no es casualidad, es como una información que yo tengo dentro de mí que hace que yo atraiga a esas personas que me engañan, porque eso es algo objetivo que está sucediendo, pero se atraen a mi realidad gracias a una información que yo estoy llevando dentro. Entonces, Enric dice, y lo que hacemos es la inversión de pensamiento. Esta pregunta que acabamos de hacer, Enric lo menciona o lo denomina inversión de pensamiento, ¿no? Como que el llevar la experiencia y sintetizarla en una pregunta en la que esa pregunta me dé una respuesta que va a llevarme a mí, que va a llevar a que yo indague en mi interior, a que yo indague en mi mundo emocional, en mi mundo interno, ¿no? Entonces, él dice, si yo me encuentro con personas que me engañan, ¿en qué me estoy engañando yo? ¿Qué estoy haciendo yo que no quiero hacer? Y me obligo a hacerlo. Esto es muy inconsciente, de verdad, es muy inconsciente. Y lo tengo que decir porque obviamente lo he experimentado. Y cuando me he hecho consciente, porque hay muchas cosas que hacemos a diario, que las hacemos como que en piloto automático, a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo y lo hacemos. Y cuando alguien como que lleva una lucecita, así con una lámpara así a tu conciencia, y como que, y haces la pausa, ¿no? Y dices, wow. O sea, como esto, ¿no? Que a veces hay cosas que uno hace que se obliga a hacer, no quiere hacerlas, pero se obliga a hacerlas, y es como que, encima que te quejas cuando lo haces, pero lo haces, o sea, es algo muy automático. Es como que tengo que hacerlo, y me obligo a hacerlo, pero lo voy a hacer. Aunque suene un poco así como que un trabalenguas, pero sucede, ¿no? Y a veces ni siquiera te das cuenta que te estás obligando a hacerlo, ¿no? Y de ahí empieza la autoindagación. O sea, atraemos lo que somos. O sea, nuestras parejas, todas las relaciones que tenemos, ya, como ya mencioné, de trabajo, amistades, familiares, pareja, etc., son un reflejo de lo que llevamos dentro. Aunque a veces, como vivimos en esta dualidad, a veces nos ponemos nos extrapolamos, nos ponemos en los extremos, ¿no? Es como que creemos que algo es bueno y algo es malo, ¿no? Pero no es cierto. O sea, es como somos ambos y tenemos que experimentar ambos polos para poder elegir y para poder hacernos conscientes también. Bueno, voy a explicar mucho más esto más adelante, pero quiero terminar con los apuntes que he hecho de Enric. El simple hecho de que te hagas esta reflexión sin llegar a nada, o sea, no es que te hagas la reflexión y ya, la respuesta ahí sale automáticamente, no. Solamente el hecho de que autoindagues, quizás por primera vez en tu vida, te lleva al milagro. Porque como Enric dice, el milagro no es nada más que un cambio de conciencia, un cambio de percepción de las cosas. Te amo, Enric. De verdad, si estás viendo este video.
Te amo, y es un amor muy profundo. Perdón que me vaya así, pero es que soy mucho de expresar lo que siento y tengo mucha fe de que Enric va a ver este video y quiero que sepas que yo sí fui la que decidió como dar el paso y poner en práctica todas tus enseñanzas. Pero gracias por haberlo compartido, gracias por compartir tu sabiduría, gracias por llegar a tantas personas con tu propia sabiduría de vida y con tu propio caminado. No tenemos que llegar a nada en la autoindagación. Es un proceso muy largo que toma muchos años, que no tiene quizás un final. Hasta que estemos en este cuerpo vamos a tener cosas que aprender, vamos a equivocarnos y vamos a seguir aprendiendo, seguir creciendo como seres humanos, pero siempre quizás podemos hacerlo un poco más conscientes. Entonces, bueno, él decía, ¿no?, que cuando tú generas esta autoindagación, abres como un mundo de posibilidades que antes no veías, aunque en el momento no tengas una respuesta, ¿no? Él menciona al doctor David Davenson, que dice que en 2 horas se produce un podado neurológico y eso se queda ahí. Y llega un día y un momento, y cuando ya no juegas al juego de la culpabilidad, encuentras un estado vital que es la paz interior. Entonces, bueno, menciono esto porque me pareció importante y aparte, bueno, me olvidé de enseñarlo al inicio, pero este cuaderno, que bueno, en el primer video que hice mostré todos mis cuadernos, todos mis apuntes de cuando inició mi despertar espiritual y como que estaba en modo así nerd, apuntando y bajando toda la información que podía como que recibir de todas las fuentes con las que pude resonar en su momento. Una de ellas fue Enric y un cuaderno entero es de él. Por eso he podido sintetizar un poco de sus enseñanzas, pero me faltan un montón. Pero igual, me parece importante esto que acabo de compartir. Y bueno, Enric Corbera sigue, o bueno, más que sigue, es como que su Biblia, por así decirlo, es el libro Un Curso de Milagros, que todavía no tengo la dicha de leer, pero sí he podido como que seguir a muchas personas que comparten las enseñanzas de este libro y me han resonado muchísimo. Y bueno, comparto una de sus frases, que es imposible que a un hijo de Dios le sucedan cosas que él mismo no haya pedido. Cuando yo, leí esta frase, como que me hizo mucho sentido, ¿no? ¿Cómo explico? Cuando uno está en este camino espiritual, todos somos espirituales viviendo una experiencia humana, seamos conscientes de ello o no. Pero me refiero a espiritual cuando digo que como que en este camino de autoconocimiento, ¿no?, de responsabilidad por tu propia vida. Como que lees, ya alimentas ya sea tu mente, tu corazón y lo que escuchas y con lo que te permites interactuar con cosas que te puedan sumar, con cosas que puedan alimentar tu alma, tu corazón, tu mente. No digo que no, hay veces en las que también quizás hacemos cosas o tenemos experiencias quizás un poco densas con personas que nos siguen mostrando nuestra sombra, porque tenemos una luz, tenemos una sombra que integrar, pero ya uno se vuelve como que más selectivo, ¿no? Tiene como que con más higiene espiritual, por así decirlo, ¿no? Y ya te das cuenta que no todo el mundo tiene acceso a ti. Y también eres muy selectivo con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que oyes y con lo que decides intercambiar tu energía, ¿no? Cuando ya te ves, tu percepción de ti mismo ya no solo como un cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que amo de Enric, que como que utiliza mucho como la física cuántica, los temas energéticos, y es muy como trascendental. Amo. Bueno, otra de las frases es: la verdad me ha enseñado. Lo valioso, bueno, esa es una frase de David Hawkins, que en algún momento Enric lo comparte en uno de sus miles de videos que tiene en YouTube. Lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación. Es un medio para transmitir información y compartir conciencia.
También Enric dice, nuestro cuerpo habla más sin palabras, porque está gobernado por el inconsciente. Y el inconsciente sabe que la mente es mentirosa por naturaleza. Cuando hablamos de polaridades nos referimos a que estamos hablando de algún exceso. Y él dice, su hija no quiere tener hijos, ¿ya? Y fue porque su mamá, o sea, ella llevaba la información genética que su mamá tenía que soportar como que los engaños de su padre, ¿no? Entonces, como los hijos heredan esa información y repiten la experiencia, y no como castigo, sino para que puedan tomar las decisiones que sus padres no pudieron tomar, ¿no? O sea, podamos tomar decisiones que nuestros padres no pudieron tomar. Entonces, él dice, yo no puedo luchar contra una polaridad, porque cuando yo intento luchar contra una polaridad, estoy saliendo del reino de los cielos y entro en el dolor. Sufrimiento, sacrificio, enfermedad, escasez, creencia de que estoy separado y en la muerte. Entonces, él hablaba de integrar las polaridades, ¿no? En este caso, la hija rechaza el ser madre porque lleva la carga genética, la información de que ser madre es como sinónimo de soportar maltratos, engaños, por parte de la energía masculina, que vendría a ser su padre. Entonces, si ella autoindaga más en su interior y como que logra sanar esa herida con su padre, puede ser que quiera ser madre, como también puede ser que no. Entonces, por eso es que él habla de integrar las polaridades, ¿no? Porque cuando rechazamos alguna polaridad, ya sea el de tener hijos en este ejemplo o del no tener hijos, es porque hay una información ahí que tiene que ser como revelada, ¿no? Bueno, espero que me haya dejado entender bien, o eso es al menos la percepción que yo he podido como integrar en mi propia vida, ¿no? Ya, él también decía, la mente no está desligada del cuerpo. Busca personas con condicionamiento positivo. El campo cuántico es muy inteligente. El viaje espiritual en casa. Tú siempre estás contigo mismo. Porque como mencioné al inicio, hay algunas personas que creen que para poder ser espiritual, que hay que hacer algo para ser espiritual. No sé, hacer yoga, prender velitas, subir en el Instagram viajes a Bali, a Tailandia, a los templos más como sagrados. Pero no, o sea, para la espiritualidad se vive en lo cotidiano. Por eso también el objetivo, como ya mencioné, de Chinita Cósmica, es que la espiritualidad, que vivamos la espiritualidad todos los días, o sea, como algo de la vida diaria, que comprendamos que ser espiritual simplemente es ser humano, o sea, ser tú mismo, es vivir en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes y actuar en consecuencia, ¿no? Ser consciente de que somos más que un cuerpo, de que somos conciencia en un cuerpo y que tenemos como un impacto en el mundo, ¿no? Que estamos conectados a todos por esta energía de la que emanamos y ser congruentes con eso, ¿no? Saber que somos luz, que tenemos una sombra y que los demás como que nos ayudan en sí, todos somos maestros y alumnos, porque los demás también vienen a nuestra vida para mostrarnos partes de nosotros mismos y así poder integrarlo y viceversa, ¿no? Entonces eso, ¿no? Integrar eso, que la espiritualidad es algo cotidiano, es algo que vivimos todos los días, es el aprender a vernos también en el otro, ¿no? El decir, ok, o sea, ¿para qué estoy atrayendo esta situación en lugar de por qué? O también cuestionarnos, ¿no? Nuestro transgeneracional, ¿no? O sea, es como que estoy repitiendo estos patrones, ¿de dónde vienen, ¿no? Nuestras raíces, indagar en nuestras raíces. Entonces, como que vernos como un todo, ¿no? Como que no vernos separados, sino vernos como un uno, ¿no? Y quizás eso es un poco difícil, porque vivimos, sí, la conciencia es de unidad, pero vivimos en un mundo dual, ¿no?
Entonces, no sé, día, noche, bueno, malo, hombre, mujer, caliente, frío. Entonces es como que todo siempre tiene un opuesto y a veces como que nuestra mente se deja como que engañar por las apariencias de lo físico, pero en realidad todo es espiritual, porque todo es energía, frecuencia y vibración. Y yo no lo estoy diciendo, lo dijo Nikola Tesla también. Y bueno, también reírnos, porque no hay que tomarnos tan en serio el viaje. O sea, si no es en esta vida, será en la siguiente. Pero igual si puede ser en esta vida, que sea genial, ¿no? Ya bueno, no me voy por las ramas, voy a seguir. Entonces, Enric decía, el campo cuántico es muy inteligente. Ok, el campo cuántico es el que hace que los planetas estén girando alrededor del Sol. O sea, el campo cuántico es el que hace que una semilla pueda florecer en la Tierra, ¿no? El campo cuántico es el que hace que nuestro corazón esté latiendo sin que nosotros le digamos, oye, puedes latir para no morirme, ¿no? O sea, y muchas maravillas más, ¿no? Es como una inteligencia universal, infinita, majestuosa, ¿no? Ya bueno. Él también decía, ella no te está haciendo nada. Tú te lo estás haciendo a través de él o ella. Algo que mencionaba mucho Enric era que decía, nunca hables de los demás como la causa de tu sufrimiento. Nunca hables de los demás como la causa de tu sufrimiento. Porque le estás dando tu poder. Estás cediendo tu propio poder personal. El denominador común siempre somos nosotros. Y aunque nos cueste verlo al inicio, porque cuesta, porque también somos humanos, ¿ok? O sea, somos seres espirituales, pero también somos humanos. Estamos aprendiendo a ser humanos, estamos aprendiendo a ver nuestros demonios de frente, nuestras sombras, nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces eso también como que hay que tomarlo en cuenta. Pero eso no quita que si quieres vivir en este camino de crecimiento personal, de evolución espiritual y de autosanación, ahí sí, o sea, como diría una frase típica peruana, ¿no? Apechúa ahí, o sea, ya ahí sí tienes que como que tomar las riendas de tu barco, como se dice de forma cliché, pero y hacerte cargo, ¿no? O sea, cuando apuntas a otro, señalas a otro, 3 dedos te apuntan a ti, nos apuntan, o sea, es como que miremos, ¿no? Y bueno, sigo. Dice, cuando tengan que hablar del otro, que sea solamente para utilizarlo como un espejo, ¿ok? O sea, y al utilizar al otro como un espejo, también sabes que el otro es un ser individual, es un ser que tiene una sombra, que tiene una luz, que tiene demonios, que tiene carencias, que tiene también cosas que sanar, cosas que ver. O sea, eso no se lo quita a nadie, ¿ok? Es como que algo que reconoces porque es lo que hay en él. Pero tú o nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro propio interior. O sea, cada uno se hace cargo de su interior. Algunos lo hacen, otros no. Algunos lo proyectan y está bien. Algunos ceden su poder y está bien. Algunos quieren cambiar al otro y está bien. Pero si tú no lo quieres hacer, si tú quieres trascender, evolucionar, como ya lo vengo diciendo, y crecer como ser humano, entonces habla del otro solo como un espejo, no como la causa de tus problemas. ¿Para qué estoy atrayendo al otro? ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito integrar? ¿Qué información de mi árbol genealógico, de mis abuelos, de mis padres, de mis tatarabuelos estoy repitiendo y no lo estoy viendo? No, entonces él dice, no. Cuando tengan que hablar del otro, que sea solamente para utilizarlo como un espejo y nunca para proyectarle nuestras carencias o nuestra sombra. Y hacernos la pregunta, ¿no? Que nos lleva a la autoindagación. ¿Qué tengo que aprender de esto? Nuestro entorno y nuestro ambiente emocional afectan a nuestra biología. No rechazar nuestro entorno, sino qué es lo que tengo que aprender de él. Otra pregunta de autoindagación.
La evidencia científica hoy en día encuentra que al modificar nuestros pensamientos, estamos modificando nuestra biología. ¿Ok? Eso es la epigenética. O sea, ¿no les parece alucinante? Y ya lo había mencionado antes, porque, bueno, en uno de mis videos, que igual voy a dejar, siempre dejo todos mis videos, el link a todos mis videos para que si quieren los puedan ver, que yo me sané del hipotiroidismo cambiando mi biología, cambiando mis pensamientos, cambiando mis hábitos, porque somos un todo, o sea, somos cuerpo, mente y espíritu, emociones. Entonces, si queremos sanar, tenemos que como modificar todo. Ya no solo es como solo lo espiritual, o solo lo emocional, o solo lo mental, o solo lo físico. Es todo. Ya. Entonces, Enric menciona mucho esto. También dice, para el inconsciente, la familia son aquellos con los que te relacionas día a día. Ojo con esto. O sea, recalquemos lo de los espejos. O sea, tenemos espejos todo el tiempo. Pero nosotros decidimos si vamos a usar ese espejo para seguir evolucionando, para seguir aprendiendo de nosotros mismos, para seguir indagando en nuestra información genética, o si para seguir en nuestro modo víctima, en nuestro modo pobrecita de mí, en nuestro modo quiero cambiar al otro, en nuestro modo me gustaría que el otro sea diferente. Entonces nosotros elegimos, ¿no? Y bueno, para que lo tengan presente, que todo el tiempo tenemos espejos, todo el tiempo. Para el inconsciente, todo es emoción. Para el inconsciente, todo es emoción. ¿Qué patrones se repiten en tu vida? ¿Qué emociones se repiten en tu vida? ¿Qué emociones te muestran tus espejos? Qué fuerte, ¿no? Porque siempre es como que, ay, no me hagas sentir así. What the fuck, bro? O sea, no, nadie te hace sentir nada. O sea, todos te espejean la propia sombra que todos llevamos dentro. Las emociones que hemos reprimido por años. Las emociones que llevamos como carga genética. Que nuestros ancestros no supieron cómo regularse, cómo canalizarla, cómo expresarlo. Pero siempre la energía, o sea, la emotion, o sea, es como que la energía en movimiento, emotion, es como que siempre está dentro de nuestro interior y siempre hay que canalizarlo, ya sea escribiendo, hablando, pintando, bailando, llorando, hablando, no sé, en terapia, canalizarla, para que no se quede nuestra información genética y la transmitamos así a nuestros descendientes, y también para no proyectarla, también para como ahorrarnos, ¿no? Esa experiencia tan densa que podemos ahorrarnos si actuamos diferente con lo que sentimos. ¿Ok? Enric también mencionaba mucho las creencias introyectadas, ¿no? O sea, esas que, o sea, nosotros de 0 a 7 años estamos como que en modo, nuestro inconsciente está en modo grabar todo, ¿no? Por eso también no cuestionamos nada, y como que mamá te dice, escúchame, te lavas las manos solamente en las mañanas. Tú no dices por qué solo en las mañanas, no dices, pero en las tardes también me las ensucio. O sea, tú no cuestionas nada, solo aceptas. O como que el té estriñe, lo aceptas. O como, en la noche, no se canta en la mesa, lo aceptas. Y cuando eres adulto y no lo cuestionas, se convierte en tu verdad y en tu realidad. Entonces, eso, básicamente. Y muchos ejemplos más, no estoy poniendo como que los que me acuerdo ahorita. Pero entonces, de 0 a 7 años estamos en modo grabar todo. Ya sea lo que vemos, las dinámicas que vemos en nuestra familia, las dinámicas que vemos de la sociedad, lo que vemos en el jardín, en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que Enric habla de que esas creencias introyectadas salen en forma automática cuando somos adultos. Pero no todos están alineados con nuestro corazón ni con quien realmente somos. Entonces, por eso es que hay que cuestionar todo. ¿Ok? Y desechar lo que no vibre con nuestro corazón, con nuestra alma. ¿Ok?
Henrik también decía, todas las creencias tienen su para qué. Bioneuroemoción, que eso es lo que él enseña en su instituto, aprender es igual a aprender a desaprender. Para el inconsciente no existe el otro. Para el inconsciente, porque el inconsciente siempre está viendo en el otro a sí mismo. Explotado, sí. Voy a poner más el emoji porque literal cuando la primera vez que leí esa frase fue como, oh my gosh, wow. Es que el 97% que rige nuestra vida en nuestro cerebro es nuestro inconsciente. Es más, voy a poner ahorita la imagen que comparto siempre en casi todos los videos que he subido. Entonces, si no aprendemos a ver nuestro inconsciente, a relacionarnos con él, a sumergirnos en él, el subconsciente va a gobernar nuestra vida y nosotros lo vamos a llamar destino, como dijo Carl Jung. Pero no es destino, es solo que no nos hemos sumergido ahí. ¿Ok? Otro pensamiento del libro de Un Curso de Milagros. Dice así. Para que un pensamiento se convierta en carne, y el verbo se hizo carne, necesita una creencia. Como que uno que entras en crisis existencial y otro que dices, wow, entonces el poder siempre estuvo dentro de mí. Y no hablo de un poder sobre alguien más o sobre algo externo. Hablo sobre el poder que tienes de ser la soberana o el soberano de tu propia vida, de tu propia realidad, creadora de tu realidad. Porque cambias tus pensamientos, cambia tu realidad, o lo que manifiestas, o lo que atraemos en nuestra realidad. Otro pensamiento de Henrik. Él decía, ¿cómo pienso? Una pregunta que tenemos que hacernos para autoindagar también. ¿Cómo pienso? Y esos pensamientos, ¿por qué creencias están sustentadas? Por ejemplo, los hombres son infieles, ¿no? Una de las creencias que es muy común es en algunas mujeres. Todos los hombres son infieles. ¿Por qué creencia está sustentada ese pensamiento? Por la creencia inconsciente de mis ancestros de que todos le fueron infieles. De que todos fueron infieles. Mi abuelo, mi bisabuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tatarabuelo, mi tatarabuela. Entonces, esa carga genética está almacenada tan de forma inconsciente en mi interior que yo, y también la repitió mi mamá, un ejemplo. Entonces, ese pensamiento de todos los hombres son infieles viene de esa creencia. ¿Sí me dejo entender? O sea, es un ejemplo nada más, ¿ok? Pero para que ustedes puedan como ahora tomar esa pausa y no sé, en su journaling o en su celular, o sea, en donde quieran, como que empezar a anotar sus pensamientos más como dominantes, ¿no? Y es como ahí ver de dónde, o sea, por qué creencias están sustentadas esos pensamientos. Ya, algo más que decía Henrik. Mis creencias no son mías. Me las han transmitido por mis ancestros, en el vientre de mamá, en la educación. Creo mis proyecciones y estamos en Matrix. Estamos dormidos. Ya, entonces, o sea, es como una síntesis de algo que él dijo en una conferencia. Y a lo que iba es que todas las creencias son transmitidas. Y es más, ya lo he mencionado hace un rato, pero a lo que voy es eso, todas las creencias son transmitidas. Y así como las puedes aprender, también, o sea, así como las podemos aprender, las podemos desaprender. ¿Ok? Pero para desaprender primero tenemos que integrar su aprendizaje, indagar de dónde vienen.
porque también muchas creencias están acompañadas de emociones muy densas, muy fuertes, que hay que procesar cada uno a su manera para poder liberar realmente la creencia. ¿Ok? Buscan ayuda si quieren buscar ayuda, ya sea de un terapeuta, ya sea de un maestro espiritual, ya sea de un psicólogo, ya sea de un psiquiatra, ya sea de la ayuda que ustedes quieren, pero un soporte emocional, si es que ustedes no tienen todavía las herramientas para poder hacerlo solos o solas. Como yo en algún momento lo hice y como yo lo hago. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Algo más que decía Enrique. El mundo es muy divertido. Es la hostia. Él es español. Entonces, esa es su palabra. Es la hostia. Sentido del humor, hay que reírse. Y él se ríe mucho. Es más, cuando te dice algo así como atraer parejas, un ejemplo, ¿no? Atraer parejas que te traicionan porque tu abuelo traicionó a tu abuela más de 20 veces y se ríe. O sea, pero no se ríe como burlándose de ti, sino se ríe porque es como el Buda. El Buda, voy a poner este ejemplo, que todo el tiempo se está riendo porque saben que todo lo que existe es una ilusión del pensamiento. Cuando cambia el pensamiento, cambia la realidad. Entonces, ok, canalicé esto, o sea, lo quiero compartir porque es como yo lo percibo, ¿no? O sea, hay que reírse, no hay que tomarse tampoco tan en serio este proceso de sanar, de aprender, o sea, de verse en todo, de hacerlo perfecto, de como que ¿cómo se dice? Como que un checklist, ¿no? De nuestra evolución espiritual. No, tampoco así, porque no funciona así. Los ritmos de cada uno son distintos, no son lineales, ¿no? La sanación no es lineal. A veces volvemos a ciertos lugares que creíamos que ya habíamos aprendido todo y no, resulta que no, que tenemos que ver cosas más profundas, aprendizajes más profundos. Y está bien. Está bien no estar bien. Y bueno, sigan el consejo de Enric, yo lo sigo. A veces he estado en una crisis muy profunda, muy fuerte, viendo una herida muy fuerte de la infancia y he terminado de llorar o de escribirla y me he empezado a reír. Y no digo que lo tengan que hacer igual que yo, solamente que la risa también te conecta con tu lado álmico que sabe que todo lo que está ocurriendo en tu vida está ocurriendo porque nosotros lo pedimos para nuestro mayor bien y para poder trascender todo lo que nuestros ancestros y nuestras ancestras no pudieron. Y lo estamos haciendo bien porque lo estamos haciendo en el presente, porque lo estamos haciendo con la conciencia y con las herramientas que estamos adquiriendo y porque estamos poniéndole nuestra voluntad y es lo más valioso que podemos hacer. ¿Ok? No seas tan duro, tan dura contigo mismo. No lo tienes que hacer perfecto. Tu valor es intrínseco y simplemente eres valioso, eres valiosa por el hecho de que existes. ¿Ok? Y ser duro o castigarte o querer hacerlo perfecto no va a hacer que lo hagas más rápido, uno, y te desconecta de tu camino, de tu proceso, de tu corazón. Y este camino espiritual lleva a tu corazón. Si no está tu corazón en el camino, entonces no es tu camino. ¿Ok? Entonces ten presente eso. Si no está tu corazón en tu camino, en el camino que estás caminando, por muy redundante que suene, no es tu camino. ¿Ok? Que tu varita, que tu termómetro para medir también todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que escuchas y todas las nuevas experiencias que eliges tener, sea la paz, sea la tranquilidad. Y eso no quita que a veces hay experiencias que son fortuitas, son espontáneas y que vienen también a nuestra vida a sacudirnos para aprender cosas que no podríamos sin esas experiencias duras, pero cuando puedas elegirlas más conscientemente, que sea ese tu termómetro. Enrique decía, si ustedes se sienten víctima, por Dios, va a venir su complementario que se llama victimario.
Fuertes declaraciones. Todo es mente. Cuanto más víctima te percibas a ti misma, vibres y creas, vas a atraer tu complementario, tu victimario, para que sigas reafirmando esa creencia. ¿Ok? O sea, las polaridades siempre se complementan. Es el poder de la resonancia. Si yo creo que siempre tienes que sacrificarte en las relaciones, entonces voy a traer relaciones en las que me tenga que sacrificar. Si yo creo que en los trabajos los jefes siempre son duros siempre son duros con sus trabajadores, entonces voy a traer jefes duros y mi jefe va a ser duro conmigo y voy a experimentar mi creencia. Si yo creo que todos los hombres son infieles, entonces voy a traer un hombre infiel para poder reafirmar mi creencia. Como decía una maestra espiritual que también he tenido en mi camino, las creencias tienen mucho poder. Mucho, mucho poder. Sigo. La fuerza destruye, el poder transforma. Ejemplo. Si las mujeres se arreglaran para los demás, es fuerza. Si se arreglaran para ellas mismas, es poder. Ya. Él menciona también en uno de sus videos cuando los niños están como él le llama trances hipnóticos de 0 a 6 años, ¿no? Entonces el poder que tienen las madres a esa edad, pues, ¿no? Cuando los niños son chiquitos. Desde que estamos en el vientre de la madre hasta los 3 años, estamos en estado delta, nuestro cerebro, de la mente, que es un estado de hipnosis. Todo lo que nos dicen, todo lo que vemos y todo lo que se hace queda introyectado en nuestra mente inconsciente. ¿Ok? Él lo está explicando mucho mejor de lo que yo les expliqué hace un momento. Y es de las cosas más difíciles hacer consciente y cambiarlas. ¿Ok? También dice, siempre vemos aquello que queremos ver. Mi percepción está en función de mis creencias, de mis valores, de mis prejuicios, de mis tabúes, de mi educación y de los problemas inconscientes que he recibido. Una de las cosas más importantes que determina mi percepción es mi nivel de conciencia. Determina lo que yo estoy viendo. O sea, puede ser una situación, pero podemos ver dos cosas diferentes de acuerdo a la percepción que tengamos. Por ejemplo, una relación en que una mujer anula sus propias necesidades, se abandona a sí misma para que su pareja no se vaya, ¿no? Dos personas ven esa situación y una puede decir, ay, pero puede juzgarla, ¿no? Que es una estúpida, que no se valora, que no sabe lo que vale, que, no sé, juzgarla totalmente a la mujer por elegir eso. Y la otra persona que tiene más conciencia puede decir, ok, ella está aceptando eso porque cuando era niña su padre la abandonó. Entonces, ella, para no sentir ese abandono, esa herida de abandono de niña, acepta migajas de amor. Es una situación, dos lentes distintos, y cada uno mira de acuerdo a su nivel de percepción y de conciencia. Ok. Él también decía, el problema es que la gente no quiere cambiar su percepción, quiere cambiar los hechos. La experiencia no puede cambiar, pero sí puedo cambiar cómo vivirla. Top. Su juicio está en correlación directa a sus programas inconscientes. Ojo con esto, en el ejemplo que he mencionado hace un ratito. Cuando uno juzga, como decía Nikola Tesla, cuando uno juzga algo, está emitiendo un juicio, un juicio sobre algo
en realidad ese juicio está cargado de historia personal. Uno habla desde lo que ha experimentado, desde sus programas inconscientes. Entonces, a eso se refiere Enric, ¿no? Su juicio está en correlación directa a sus programas inconscientes. Usted no ve el mundo como es. Usted ve el mundo como se lo han enseñado a ver. Y como no lo cuestionaste, lo sigue viendo igual. Todos experimentamos la vida en razón a cómo la percibimos. Hay una matriz, un campo cuántico, una mente que sostiene todas las cosas, inteligente. Cuando yo digo yo soy, todo el universo me escucha. Enric daba mucha énfasis a esto. El yo soy es como un mecanismo que activa la creación en nuestra realidad. Es un verbo creador. El observador afecta al observado según su estado de conciencia, aunque no sea consciente de ello. Y esto es algo que también, es mucho de física cuántica, que en algún momento haré un video de eso, y no obviamente de la teoría de la física cuántica, sino como casi todos los maestros que he seguido, todas las fuentes de conocimiento que he podido adquirir sobre estos temas del alma y también de conciencia, están basados en la física cuántica. Y es alucinante, es increíble. Cuando yo le presto atención a algo, lo hago real. La máxima expresión del mundo de la ilusión es la culpabilidad. Lo que tienes que sanar es tu percepción. No conoces la paz del poder que no se opone a nada. Un curso de milagros. Esta frase también, es como que muy, muy de alimento para el alma. Y la voy a repetir. No conoces la paz del poder que no se opone a nada. El tiempo está a la espera del perdón. Un curso de milagros. Al que tenga, se le dará. Y al que no tenga, se le quitará lo poco que tiene. Eso lo dijo Jesús. Enric también mencionó en uno de sus videos. Jesús decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Versión moderna de esa frase. Tu mente te ha sanado. Tu apertura de mente te ha sanado. Tu apertura de mente te ha sanado. Conciencia. Infinitas posibilidades que yo puedo hacer ante una misma situación. La conciencia se expresa a través de mí, mediante actos conscientes. Y esto desde una visión dual es lo que ocurre a mi alrededor. Es por mala suerte, es por karma, es porque la cruz de Dios que me ha enviado, pero en realidad lo que está ocurriendo en mi vida resuena conmigo, resuena con mi información. Ya he hablado de esto bastante a lo largo del video. Si yo no tomo conciencia de eso y quiero luchar contra lo que está afuera, no solamente no se va a desaparecer lo que está afuera y lo voy a seguir repitiendo, voy a seguir atrayendo los mismos patrones, lo que siento se va a repetir, las personas quizás sean diferentes, pero lo que yo siento va a ser lo mismo y ese es el denominador común. Sino por ley, cuando yo ataco algo afuera, a la ilusión, al efecto, sencillamente lo refuerzo. Y esto se llama principio de la complementariedad. Vivimos en un mundo dual y la polaridad negativa no existiría sin la polaridad positiva. Es absurdo atacar a uno. No es atacar, es integrar. ¿Ok? Tu corazón está conectado con el campo cuántico, del que emana todo en el universo. El campo cuántico siempre te da la razón. Lo que crees, el campo cuántico no lo juzga. Solo lo acepta como tu verdad y lo refleja en tu realidad. No lo juzga. ¿Ok?
El campo cuántico proyecta lo que tú piensas que puede ser así. En la medida que todos vamos ampliando nuestra conciencia, el campo cuántico ampliará sus niveles de probabilidades. La conciencia se observa a sí misma y empieza a crear. Somos creadores. Y nuestra conciencia está en relación directa con nuestras creencias y tenemos la opción de conectarnos conscientemente con el campo cuántico mediante nuestras creencias. Bueno, esto es una síntesis de todas las enseñanzas, de todos los aprendizajes, de toda la sabiduría que Enric Corbera, mi abuelito espiritual, me pudo compartir. Obviamente, lo compartió con el mundo y lo sigue haciendo, pero en su momento, bueno, que yo resoné con él, por eso digo que lo puedo compartir conmigo. Muchas gracias, Enric Corbera. Vives en mí y en lo que de mí sale. Eres eterno en mi corazón, en mi alma. Te admiro. Eres mi maestro. Eres un ser de luz que trasciende en el corazón de muchos en esta tierra. Estás dejando una huella que es atemporal. Y te amo, agradezco que existas con todo mi corazón y con toda mi alma. Eres mi abuelito cósmico y siento un amor infinito hacia ti, hacia tu alma y hacia tu misión en esta tierra. Gracias, gracias, gracias por atreverte a compartir todo lo que compartes, por ser valiente. Bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Chinita Cósmica. Muchas gracias por su tiempo. Me encantaría que puedan activar las notificaciones para que reciban todos los videos de Chinita Cósmica. Somos una comunidad en la que buscamos seguir en este proceso de autoconocimiento, autosanación, en seguir cultivando nuestro amor propio y en donde la espiritualidad se convierte en algo cotidiano. ¿Ok? Y ser una comunidad de contención, de soporte emocional, de evolución espiritual. Y les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.